1912. El barco más grande jamás construido zarpa desde Inglaterra. El orgullo de la ingeniería moderna. El insumergible. Pero detrás del lujo se escondían secretos en primera clase. La opulencia, candelabros, música en vivo, cenas de 10 tiempos. En tercera clase, sueños, familias buscando una nueva vida en América. Y entre ellos, dos almas destinadas a encontrarse un artista sin fortuna. Una joven atrapada en un compromiso sin amor. Pero el primer misterio no fue el amor, fue el exceso de confianza. Se recibieron advertencias de icebergs, mensajes ignorados, velocidad mantenida. ¿Por qué correr tanto en una noche helada? Algunos dicen prestigio, a otros presión por demostrar superioridad. A 11:40 página, M. Nun Rose, en un silencio extraño. El iceberg no destrozó el barco, lo abrió en 5 compartimentos. El diseño permitía que 4 se inundaran, pero 5 era sentencia. Otro secreto: no había suficientes botes salvavidas para todos, porque el Titanic era insumergible. ¿Quién pensaría que harían falta? Mientras el agua subía, la orquesta siguió tocando. Valentía, negación, esperanza de calmar el pánico. El barco comenzó a inclinarse, luces parpadeando, puertas cerradas, clases sociales marcando la diferencia. Algunos portones limitaron el paso desde tercera clase. El tiempo corría y no todos tuvieron las mismas oportunidades. Jack y Rosé luchan por sobrevivir. Promesas en medio del caos. El amor brillando en la oscuridad más fría. El Titanic se parte en dos. Un rugido metálico. Gritos. Y luego, silencio. El océano reclamó al gigante. Más de 1500 vidas perdidas. Pero el mayo era misterio. No fue solo el iceberg. Fue la arrogancia humana. La fe ciego en la tecnología. La creencia de que nada podía fallar. Décadas después, el barco fue encontrado en el fondo del Atlántico. Oxidado. Partido. Convertido en recuerdo. Pero su historia sigue viva, porque el Titanic no solo fue un barco, fue un espejo de la humanidad, amor y desigualdad, sueños y tragedia en confianza y consecuencias. Y quizás el verdadero secreto del Titanic no está en el fondo del mar, está en lo que aprendemos cuando creemos que somos invencibles.